Continuando con el módulo de paquetes de computación dirigida a los profesionales de las ciencias de la salud para el manejo del software estadístico SPSS de la maestría en Gerencia en Salud, desarrollaremos el tema importación, exportación y la generación de claves de una matriz de datos. También desarrollaremos la ponderación de datos cuando no contamos con una matriz de datos. Para realizar la importación de una base de datos diferente al formato del SPSS, por ejemplo, en el formato Excel, nosotros nos dirigimos a el SPSS. Una vez en el SPSS, nos dirigimos a las barras de menú para abrir el documento en datos, en este caso, archivos de tipo Excel. Y por lo tanto, identificamos nuestro archivo personal, lo abrimos en el SPSS, aceptando todas las características que nos sale. Y por lo tanto tenemos la base de datos, en este ejemplo, de 10 datos. Lo llamativo es en vista de variables que en la columna etiquetas no tenemos las variables registradas en forma adecuada. En valores no tenemos las categorías, sobre todo de las variables categóricas. Y en medida realizaremos también algunos ajustes. Vayamos con el ID. En valores no es necesario, pero en medida colocamos la escala. La siguiente variable, género. En valores colocamos el valor 1 por convención masculino. Añadimos 2 por convención femenino. Añadimos y aceptamos. Nos desplazamos a la columna medida nominal, está correcto. La siguiente variable es calidad de la atención. En valores 1 colocamos mala. Añadimos 2 regular. Añadimos y 3 buena. Añadimos y aceptamos. En medida ordinal. La siguiente variable es la duración de la atención médica. En valores no necesitamos porque es una variable numérica. En medida, escala, que está correcto. La siguiente variable es número de consultas realizadas en una semana, en el mes, etc. En medida, escala. El síntoma, en este caso de la fiebre, en valores, como es una variable categórica, 1 cursa con síntoma, colocamos sí, añadir. 0 no cursa con el síntoma, no, añadir, aceptar. En medida, está correcto. Y el otro síntoma, para no volver a escribir, copiamos en las celdas correspondientes y pegamos, solamente cambiamos el síntoma por cefalea. En valores ya tenemos las etiquetas, copiamos y lo pegamos. En medida está correcto. El otro síntoma, malestar general. Los valores ya está copiado, en medida también está correcto. Entonces, en la vista de datos, tenemos nuestra base de datos de conformidad. Si nos desplazamos a las barras de herramientas, en el icono etiquetas de valor, entonces ya tenemos registrado las categorías, sobre todo de las variables categóricas, que es la que nosotros necesitamos darle un valor. Por lo tanto, para la
Para que sea esto imprimible, necesitamos realizar la exportación en un formato Word, por ejemplo. Y para ello nos dirigimos a Archivo, guardamos como, guardar como tipo, en Excel 97-2003, que es el más compatible. Colocamos el nombre, exportación para impresión. Para la impresión, guardamos el archivo correspondiente y nos desplazamos a nuestra carpeta personal. En nuestro archivo personal identificamos el archivo guardado y lo abrimos en su formato en Excel, que es un paso intermedio para realizar la impresión de nuestra base de datos. Marcamos, copiamos y nos desplazamos a una hoja Word. En la hoja Word realizamos el pegado. En la barra de herramientas, pegar. Y nos percatamos de que existen algunos pequeños ajustes que realizar, por ejemplo, el centrado. La pregunta sería, ¿qué pasaría si tuviéramos más de 7 variables? En este caso sería muy largo el número de variables, por lo tanto no entraría en una hoja Word. Para ello, nosotros realizaremos la copia dirigiéndonos al pequeño cuadradito que se encuentra en la parte superior izquierda. Realizamos la copia en la parte inferior y lo pegamos con control V y eliminamos la columna de consultas, fiebre, cefalea y malestar. Clic derecho, eliminar columnas. Lo autoajustamos marcando toda la tabla. Clic derecho, autoajustar a la ventana. Entonces lo autoajustamos y la otra variable es lo que realizamos, es eliminar género, calidad y duración. Y lo eliminamos las columnas, marcamos toda la tabla, lo autoajustamos con el clic derecho, autoajustar a la ventana. Y por lo tanto ya tenemos la matriz de datos en formato imprimible. Una matriz de datos no debería tener las categorías en forma de texto, sino en números. Esta es la forma correcta de imprimir nuestra base de datos o nuestra matriz de datos. También tendríamos que imprimir las claves de la matriz de datos. Las claves de las matrices de datos lo tenemos que realizar de la siguiente manera. Nos desplazamos a nuestra base de datos, en el ejemplo que estamos desarrollando, y ubicamos archivo. Vamos a mostrar información de archivos de datos, archivo de trabajo, y nos desplazamos a la ventana de resultados. En esta ventana de resultados nos interesan los valores de la variable. Realizamos la copia y nos desplazamos al Word, en la que realizamos la copia de lo que hemos generado. En la barra de herramientas, pegar con la flecha hacia abajo, pegado especial, texto sin formato, aceptar. Eliminamos lo que no es necesario. Realizamos algunos ajustes de las variables con sus códigos que tienen su significado. Esta es la manera correcta de realizar la generación de las claves cuando tenemos
las claves de la matriz de datos, sobre todo de las variables categóricas con sus códigos 1, 2, 3, etc. Y esto nos va a permitir realizar la impresión adecuada. Por lo tanto, en un cuadro de operacionalización de variables, el valor final de medición de una variable serán sus categorías o serán sus unidades en las variables numéricas. Lo más importante es la escala, que puede ser nominal dicotómica, ordinal, numérica continua, etc. Esto con la finalidad de que realicemos la prueba estadística adecuada. Por lo tanto, de los 6 requisitos para seleccionar una prueba estadística, es importante la escala de las variables o la naturaleza de la variable. Ahora, ¿cómo realizamos la ponderación de los datos cuando no tenemos una verdadera matriz de datos? Es un problema, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener esta tabla univariada y lo único que nosotros realizamos es la copia de las categorías, en este caso de la variable país, con sus frecuencias absolutas. Realizamos la copia y lo llevamos al SPSS. En la vista de datos del SPSS, en la primera celda, realizamos la copia correspondiente y nos desplazamos a la vista de variables. En etiqueta colocamos la única variable, país, y en la segunda celda, conteo para la ponderación, sin decimales. Copiamos las variables en el nombre corto y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias univariada. Para realizar la ponderación, en el menú Datos se despliega hasta encontrar Ponderar casos. Es la última opción. Ponderamos casos, marcamos ponderar casos mediante conteo. Trasladamos a la celda de variable de frecuencia. Aceptar. En la parte inferior derecha de ponderación activada, verificamos que esté así. Para realizar el procedimiento del cálculo, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, trasladamos la única variable país y en formato ordenar por recuentos descendentes, continuar, mostrar tablas de frecuencias que esté marcada en el botón aceptar. Copiamos para comparar con la tabla univariada en el Word. En la parte inferior realizamos la copia y verificamos la primera variable categórica, Bolivia 89, porcentaje de 27,6 y la última categoría para comparar, Brasil 9, porcentaje 2,8, 2,8. Y entonces tenemos la ponderación de una tabla univariada. ¿Y cómo ponderamos una tabla bivariada? Cuando tenemos una tabla bivariada, de la misma forma, realizamos la copia de las variables edad, variable sexo con sus categorías en el software estadístico SPSS. Una vez que nos encontramos en el SPSS, nos trasladamos a la vista de variables en etiqueta. En la celda realizamos la copia de la variable edad, nos trasladamos nuevamente al Word, realizamos la copia de la variable sexo en la celda correspondiente y realizamos el conteo. Es decir, en la tercera celda, sin cifras decimales, copiamos las variables correspondientes en el nombre corto y verificamos la variable edad que tengan los valores 1,
de adolescente, añadimos 2, la categoría adulto, añadimos adulto mayor, 3, añadimos y aceptamos. En la variable sexo, los valores 1, masculino, añadimos la categoría 2, femenino, añadimos, aceptamos. En el conteo no tiene ningún valor, la escala es nominal en la medida nominal y la medida en escala del conteo. Y en la vista de datos ya tenemos para llenar las categorías y los valores en el conteo. Primero, adolescente masculino, con su valor de 27. Marcamos en etiquetas de valor, adolescente masculino, con su valor. En la segunda fila, adolescente femenino, adolescente femenino, y con su valor 28. Y en la tercera fila, adulto masculino, con su valor correspondiente. Adulto masculino, con su valor correspondiente. Lo hemos copiado del valor 28. Y en la cuarta fila, adulto con femenino, con su valor correspondiente. Adulto femenino, con su valor correspondiente. Y finalmente, adulto mayor masculino, con su valor de 16. Adulto mayor masculino, con su valor correspondiente. Y adulto mayor femenino, con su valor 19. Adulto mayor femenino, con su valor correspondiente. Y ya tenemos nuestra base de datos, pero no es una verdadera base de datos, sino tenemos que ponderarlo. En la barra de menú datos, en la última opción ponderar casos. Marcamos ponderar casos mediante conteo en la celda de variables de frecuencia. Aceptamos y verificamos en la parte inferior derecha que indique ponderación activada, y lo está así. Y recién realizamos el análisis correspondiente. Trasladamos la variable dada a filas, sexo a columnas y en casillas total, porcentajes total. Continuar y aceptamos. Realizamos la copia y comparamos. 27, adolescente masculino, con su porcentaje 19,7. También tenemos adolescente femenino, 28, números absolutos, porcentaje 20,4. Entonces, de esta forma, realizamos la ponderación de los datos de una tabla bivariada.